Hola, buenos días a todos y a todas. Vamos a ir empezando con el seminario. Bueno, antes que nada vamos a aprovechar ya que este es el primer seminario del ciclo, que esperemos que se pueda repetir mensualmente, de acá a fin de año por lo menos. Me presento por las dudas. Bueno, mi nombre es Agustín Montaña, yo soy docente en Administración de Operaciones, una materia de la carrera de Ingeniería Industrial. Y bueno, junto a Demian Presser, sobre todo, ideamos y pensamos este ciclo de seminarios, que un poquito voy a aprovechar 5 minutos a presentarlo, ya que es la primera edición. Así que bueno, antes que nada, gracias a todos y todas por inscribirse, por interesarse. Estamos muy contentos con la convocatoria. Y bueno, también le queríamos agradecer, primero, bueno, al laboratorio 4.0 de innovación que está en la facultad por el espacio y la infraestructura para poder hacerlo, que esperemos que algún día sea el lugar donde lo hagamos presencialmente. También a bueno, la dirección de la carrera y a la facultad por la oportunidad, y a la gente de extensión y comunicación de la facultad, que nos ayudó mucho con la difusión en redes sociales, en las agendas y por mail. Así que bien, un poco, le decía, iba a comentar un poco el espíritu de este ciclo de seminarios. Lo primero que pensamos es que nos gustaría, y lo pensamos como un lugar de encuentro, donde diversos profesionales que vengan a exponer sus experiencias puedan reunirse con estudiantes, ya sea de los primeros años como estudiantes avanzados, y que esa reunión sea virtuosa. Y como excusa, pensamos con Demian siempre en que sería muy bueno que diversos profesionales puedan mostrar cómo aplican y cómo implementan herramientas rigurosas, es decir, con fuerte base matemática, física, de ciencias exactas, para la toma de decisiones en ambientes reales y en la industria. Y un poco motivado esto, de nuestra experiencia también como estudiantes, de que en los primeros años cuesta por ahí vislumbrar cuál es el objetivo o para qué estudiamos tantas cosas difíciles o duras en los primeros años de las carreras. Y bueno, y lo que queremos ver y mostrar es cómo esa base nos sirve a futuro para poder resolver problemas muy complejos de toma de decisiones. En principio van a estar orientados más a temas que tiene con ingeniería industrial, como es el caso de hoy de Matías, pero entiendo que, y viendo los inscriptos y viendo un poco los perfiles de los que se anotaron, que va a ser de interés para muchas de las carreras de la facultad y hasta de otras unidades académicas. Así que bien, bueno, y el otro objetivo, claramente, además del aspecto técnico, es que puedan compartir la experiencia con el expositor, preguntarles cómo fue su tránsito por la facultad, en qué cosas se especializaron, consejos, cuáles fueron los desafíos desde el punto de vista humano de implementar estas herramientas en entornos reales, que por ahí hasta puede ser igual de complejo o más que el aspecto puramente técnico. Así que, bueno, con esta pequeña introducción esperamos que sea valioso este seminario y todo el ciclo que vamos a continuar hasta fin de año. Y lo presento a Matías, que está por ahí. No sé si Mati querés prender la camarita. Matías, ahí está, es ingeniero industrial, se recibió en la Facultad de Ingeniería Química en el año 2017 y bueno, trabajó solamente en YPF, ahí está haciendo su carrera y actualmente ocupa el puesto de científico de datos en el centro de experiencia de YPF. Así que bueno, sin más, lo presento a Mati. Demian, ahí vos querías aclarar una cosita. Sí, bueno, buenos días a todos. Básicamente quería aclarar lo de las preguntas, como para preservar la continuidad de la presentación y los tiempos con los que Mati se ajustó. Vamos a hacer el segmento de preguntas sobre el final, o sea, durante la presentación les pido que tengan el micrófono silenciado, y sobre el final vamos a guardar unos 15 a 20 minutos para preguntas sobre la presentación en particular, o más generales respecto de la carrera o cómo Matías experimentó su transición de la carrera a la industria. Bueno, nada más. Con eso estaríamos, Mati, para que comiences. Excelente. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Ahí se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Ok. Bueno, como ya dijo Agus,
y Demian. Mi nombre es Matías Schwartz, soy ingeniero industrial, recibí esta casa de estudio en el 2017. Y actualmente trabajo como científico de datos en el Centro de Experiencia Analytics, o el COE Analytics, por sus siglas en inglés, de YPF. Y hoy les vengo a hablar sobre aplicaciones de herramientas de optimización y simulación en, bueno, en la industria del petróleo y el gas, en particular en este caso en YPF. La agenda, a ver si esto pasa. Ahí estamos. La agenda para hoy lo dividí en 3 módulos. El primer módulo, contarles sobre el COE Analytics, qué es lo que hacemos desde el COE, cuál es nuestro objetivo, dónde nos ubicamos en la estructura de YPF, cómo gestionamos proyectos desde el COE y qué herramientas, lenguajes, técnicas utilizamos siendo científicos de datos para resolver diferentes problemas que se pueda presentar en el día a día en las diferentes áreas de negocio de YPF. Y luego, los siguientes 2 módulos, hablar de las 2 herramientas que vengo a presentarles. La primera es de simulación logística capilar de arena para fractura no convencional. Acá, entiendo, no todos conocemos cómo funciona el mundo del petróleo y el gas. No se preocupen, vamos a hacer una introducción para entender qué es logística capilar, qué es arena, qué es una fractura, qué es el no convencional, para que todos entendamos el problema y la solución que abordamos. Y finalmente, la última herramienta es optimización de la programación del envasado de lubricantes en el complejo industrial de lubricantes y especialidades, OSILE, que está ubicado en la refinería de la ciudad de La Plata. Y el objetivo personal que tengo para esta primera charla es que todos nos vayamos conociendo cuál es el potencial y los desafíos que uno puede afrontar a la hora de desarrollar y también implementar, bueno, en este caso estas 2 herramientas, pero herramientas en general para la toma de decisiones aplicadas, bueno, en este caso en una industria de petróleo y gas como es YPF, una industria de energía, pero también extrapolable a cualquier otra industria, ¿no? Entonces, comencemos. Bueno, lo que les decía, el COE Analytics, o el Centro de Experiencia Analytics, está conformado por científicos de datos e ingenieros de datos, que básicamente el objetivo nuestro es acompañar a YPF en la transformación que hay que transitar, de pasar de tomar decisiones en base a la experiencia a tomar decisiones basadas en datos, ¿sí? A generar información basadas en datos, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando uno piensa en YPF, piensa en una compañía muy grande y piensa naturalmente en diferentes áreas de negocio, como son upstream y downstream, es decir, el upstream es exploración y explotación de los recursos, el downstream es el refino, transporte y venta de combustibles, gas y derivados del petróleo, pero también YPF, como cualquier otra industria, tiene otras áreas de negocio, como puede ser recursos humanos, marketing, seguridad, bueno, YPF Luz, YPF Gas, entre un montón de otras más, ¿no? Y entonces, nosotros, como el COE Analytics, nos gusta ubicarnos en el centro de la estructura, no porque seamos lo más importante, básicamente, sino porque en realidad no tenemos conocimiento específico sobre ninguna de estas áreas, sino que nosotros o tenemos conocimiento sobre matemática, estadística, lenguajes de programación, técnicas de analítica, que podemos aplicar a diferentes casos. Entonces, naturalmente, lo que nosotros hacemos es esperar o básicamente captar un problema de alguno de estos negocios, concentrarnos en ese problema, entender del negocio, en esa parte, digamos, por lo menos que tenga el alcance de ese problema, y definir un caso de negocio, básicamente, que tiene que ver con definir el alcance e identificar un valor potencial que puede tener la resolución de esa problemática. Luego, en un segundo paso, lo que hacemos es preparar un set de datos, esto lo hacemos en conjunto con los ingenieros de datos, que consiste en adquirir los datos, es decir, conectarnos a diferentes fuentes, explorar y hacer una limpieza de esos datos, para finalmente contar con un set lo suficientemente representativo para poder encarar la tercera etapa, que es la construcción de un modelo. Es decir, elegimos una técnica, elegimos un lenguaje de programación, armamos un modelo que nos permita solucionar el problema planteado por el negocio,
lo evaluamos, validamos de nuevo el valor del negocio para ver si existieron desvíos, y finalmente hacemos la implementación y el monitoreo, que también se encarga, es una tarea más específica del ingeniero de datos, pero lo que nosotros llamamos el pasaje a producción es dejar el modelo o la herramienta funcionando en algún lado, en algún servidor, monitorearlo, y bueno, naturalmente pueden existir evolutivos o reentrenamientos o errores que hay que ir modificando y mejorando o agregando nuevas funcionalidades a la herramienta, básicamente, ¿no? Al modelo. Esto significa que nosotros podemos encarar dos tipos de problemas. Un problema que sea más enfocado a generar una herramienta en particular que se utilice continuamente a lo largo de mucho tiempo, o podríamos estar encarando un problema que necesite del uso de una técnica para tomar una decisión puntual, pero en el futuro no se siga utilizando. Es decir, no haya esto de evolutivos o reentrenamiento o pasaje a producción en sí mismo, ¿no? Como puede ser la decisión de invertir o no invertir en algún caso en particular. Ya entrando más en el mundo del analytics, lo podemos dividir en dos. Básicamente lo podemos dividir en el pasado, el análisis que se hace hacia el pasado, y el análisis que se hace hacia el futuro, o sobre el futuro, o lo que se divide también como inteligencia del negocio, BI, y Advanced Analytics. Pero lo cierto es que yo lo que decidí es nombrar 4 tipos de análisis que, bueno, como científico de datos hacemos o podemos hacer para solucionar un problema o dar una solución a un problema planteado por el negocio. Dentro de lo que es el análisis del pasado, podemos ver el análisis descriptivo de diagnóstico. El análisis de diagnóstico descriptivo es tratar de mirar el set de datos de lo que ocurrió, entender o tratar de entender qué pasó o explicar qué pasó y por qué pasó. Este es el caso en donde utilizamos herramientas de este tipo, que puede ser Power BI, Tableau, MicroStrategy, ClickView. Hay un montón de estas herramientas que permiten conectarte a diferentes fuentes de datos, tratar los datos o transformarlos de alguna u otra manera, y luego dejar estos famosos tableros vivos, ¿no? Con indicadores que vayan realimentándose de datos a medida que se vayan generando, y evaluando la situación día a día, básicamente, ¿no? Luego, si nos vamos un poco más a la derecha, o hacemos un paso más, tenemos el análisis predictivo. En el análisis predictivo no solamente nos basamos en qué pasó y por qué pasó, sino tratamos de explicar qué podría pasar o predecir qué podría pasar, ¿sí? Basándonos en lo que ya pasó, básicamente, cómo el pasado explicaría el futuro. Un ejemplo de esto muy, muy sencillo es la regresión lineal, es decir, ajustar una recta a una nube de puntos que expliquen la variable dependiente y en función de la variable dependiente x. Y en el futuro, cualquier nuevo valor de x que tengamos, lo vamos a explicar con este modelo. Para este tipo de análisis se utiliza código de propósito general, R, Python, MATLAB, ¿sí? Hay un montón. Actualmente Python es el más utilizado. ¿Sí? Luego podemos hacer un análisis prescriptivo, en donde miramos el pasado y tratamos quizás de predecir el futuro, pero lo tomamos como inputs de un nuevo modelo, de un nuevo análisis, en donde tratamos de preguntarnos cómo podemos mejorar lo que ya tenemos o lo que puede llegar a pasar. Es decir, ya no es hacer lo mismo que veníamos haciendo, predecir lo mismo que veníamos haciendo, sino mejorar lo que ya tenemos. Muchas veces caemos en la tentación de decir optimizar lo que ya tenemos. En este punto, como ingenieros industriales de esta casa de estudios, somos bastante prescriptivos, ¿no? Hacemos bastante análisis prescriptivo y ya venimos con un enfoque bastante en este punto, ¿no? Y para acá se utilizan también herramientas como lenguajes como R, Python o GAMS para programación matemática. GAMS lo damos en alguna materia en administración de operaciones, por ejemplo. Y también utilizamos simuladores como simulación de eventos discretos, como es Simio, Arena. Bueno, cuando yo cursé simulación, en su momento era Arena, utilizamos Arena, creo que hoy utilizan Simio. Y también está simulación numérica con un complemento de Excel que puede ser Crystal Ball, que también es muy interesante. Bueno, yo acá no lo nombré, pero Excel es una buena herramienta para los 3 tipos de análisis, tanto descriptivo, predictivo y prescriptivo. Tiene bastantes funcionalidades para el manejo de datos, es muy potente.
A veces se queda un poco corta cuando queremos hacer cosas más grandes, digamos, pero la verdad que es una herramienta a veces subestimada, ¿no? Y luego, ya yéndonos un paso más, tenemos el análisis cognitivo, que en el análisis cognitivo es esto del autoaprendizaje, en el que una computadora pueda tomar decisiones imitando la inteligencia humana. En este sentido no soy ni aficionado en este tema, no conozco bien, es decir, nunca hice análisis cognitivo, pero se utilizan lenguajes de programación también, de propósito general, R, Python, C++, etc. Pero básicamente el análisis cognitivo lo que trata de hacer es tomar los 3 análisis anteriores y haciéndolos en ciclo, tratar de describir lo que pasó, predecir lo que puede pasar, mejorarlo, tomar decisiones, evaluar lo que pasó y así, ¿no? Constantemente. Todo este tipo de herramientas o lenguajes o análisis son las que como científicos de datos tenemos que hacer o hacemos en nuestro trabajo día a día, o particularmente hago yo, día a día, y en particular también dentro de la carrera de Ingeniería Industrial en esta facultad, salimos con una base muy grande en todos de estos lenguajes, ¿no? R, Python, MATLAB, Arena, Simio, GAMS, Crystal Ball también. Quizá de la parte de BI no tanto, pero todo lo demás salimos con una base muy, muy interesante. Bien, ya metiéndonos de lleno en el segundo módulo, en la primera herramienta desarrollada, simulación de logística capilar de arena para fractura no convencional. Como les prometí, vamos a hacer una introducción para entender un poco todo esto que dice el título, ¿no? Básicamente nosotros podemos dividir el upstream, que es la exploración y la explotación de los recursos, en 2 mundos, ¿no? En los que son yacimientos convencionales o producción convencional, y yacimientos no convencionales o producción no convencional. Lo que es el yacimiento convencional, lo que ocurre es que existe una roca generadora, la cual posee petróleo y gas, existe una migración hacia una formación que se le llama tipo trampa, o que es una burbuja básicamente, en donde se va almacenando el petróleo y el gas. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente encontrar dónde se ubica esta trampa, perforar verticalmente, pinchar la burbuja y empezar a producir. Digo simplemente como si fuese fácil, pero me pueden llegar a matar la gente de Afrin si me escucha. Pero eso básicamente es el yacimiento convencional. Lo que es la producción o el yacimiento no convencional, tenemos nuevamente la roca generadora, también llamada roca madre, pero en este caso no se formó, no hay una estructura de tipo trampa, entonces no hay una migración. Y lo que hay que hacer es tratar de impactar esta roca generadora, por eso se perfora verticalmente hasta llegar a la roca generadora, roca madre, y luego se perfora horizontalmente, son estos famosos pozos horizontales, para tratar de impactar la roca o tener mayor superficie de contacto con la roca, ¿no? Esta roca es una roca porosa. En cada uno de sus poros guarda petróleo y gas, entonces lo que hay que hacer es tratar de comunicar esos poros para que pueda fluir el petróleo hacia la superficie. Entonces lo que se hace es fracturar. Se inyecta agua y arena a presión, se fractura la roca, lo que hace la fractura es empezar a comunicar los poros y entonces de esa manera pueda surgir el petróleo y el gas hacia la superficie. ¿Qué pasa? Cuando estamos a alta profundidad, existe una gran presión, entonces cuando uno fractura, la roca tiende a cerrarse, tiende a cerrar la fractura, entonces vuelve a incomunicar los poros. Entonces, supongamos que este es la producción no convencional, un yacimiento no convencional, un pozo horizontal, ¿no? Que bajamos hasta la roca madre, está la roca madre, y vamos horizontalmente atravesando la roca madre. Cada una de estas es una fractura que se hace en la roca. Entonces, si nos concentramos en la fractura, lo que hacemos es justamente inyectar arena, que también se llama agente de sostén, que justamente lo que hace es sostener esa fractura, hace que no se cierre la fractura. Y como la arena es permeable, permite que lo atraviese el gas y el petróleo y ahora sí pueda fluir hacia la superficie. ¿Sí? El encargado de hacer estas fracturas es un equipo de fractura que hace fracturas de forma en secuencia, digamos, en los pozos que estén ubicados, lo que nosotros llamamos locación o pad o set. Un pad, una locación puede tener entre 4 y 8 pozos al mismo tiempo,
y entonces el set de fractura o el equipo de fractura lo que hace es fracturar, hacer la primera fractura en el pozo 1, se mueve al pozo 2, hace la primera fractura en el pozo 2, se mueve al pozo 3, hace la primera fractura en el pozo 3, y así, hasta que vuelve a empezar y hace la segunda fractura en el pozo 1, luego la segunda fractura en el pozo 2, luego la segunda fractura en el pozo 3. Cuanto más fracturas uno puede hacer sobre un mismo pozo, más producción puede llegar a tener, ¿no? Lo mismo, cuanto más set haya de fracturas funcionando al mismo tiempo, más producción puede haber. Tener ese set de fracturas funcionando es costoso, con lo cual lo que queremos es que tenga el menor tiempo ocioso posible, que se la pase la mayor cantidad del tiempo del día fracturando. Finalmente, lo que nos queda decir es, bueno, también, ¿qué cantidad de arena utilizamos para cada pozo? Ustedes tienen que pensar que un pozo se hace, en un solo pozo se hace alrededor de 40 fracturas. Cada fractura llevan 240 toneladas de arena. Estamos hablando de que por pozo son casi 10.000 toneladas de arena y como les dije, son entre 4 y 8 pozos. Estamos hablando entre 40.000 y 80.000 toneladas de arena para un único set de fractura, un único equipo de fractura, ¿no? Y luego lo único que falta es decir qué es la logística capilar, o también logística última milla, que es la conexión que existe, o el transporte que existe, particularmente en este caso de arena, entre la planta de producción, que se ubica en Añelo en este caso, en Neuquén, y cada uno de estos sets de fractura o locaciones. Entonces, dada la introducción, pasemos a lo que es el planteo del problema. ¿Sí? Este proyecto surge a partir de que producciones, es decir, la gente encargada de hacer las fracturas y producir petróleo y gas, se pregunte cómo puedo mejorar o aumentar la producción de petróleo y gas. Como dijimos, aumentar la producción de petróleo y gas es casi lo mismo de aumentar la cantidad de fracturas que hago por pozo o por set de fractura, ¿no? O aumentar la cantidad de set de fracturas funcionando en el momento. En aquel entonces, la cantidad de etapas al día en promedio que podía hacer un set de fractura era 3 a 4 etapas por día, ¿no? Entonces, producción se plantea esto y empieza a invitar a la mesa para plantear el problema y tratar de solucionarlo a diferentes áreas, como puede ser logística, que son los encargados de llevar la arena al pozo, planta de arena, que son los encargados de producir, almacenes, que son los encargados de despachar, ingeniería, fabricación y montaje, que son aquellos los encargados de que si exista algún cambio que haya que hacer, que los requiera, algún cambio de layout, alguna inversión en particular, ellos estén presentes, y compras, que obviamente son los encargados de asegurarse de que cualquier cambio que haya en la forma actual de abastecimiento, básicamente traiga un rédito positivo, un ingreso positivo, un flujo positivo básicamente en término económico en YPF, ¿no? Entonces todo este grupo, esta gran cantidad de gente, empieza a investigar cómo puede aumentar la producción de petróleo y gas, y hace lo que se llama el análisis descriptivo, que es lo que vimos anteriormente, y encuentra el por qué, ¿sí? Trata de explicar por qué no puede hacer más etapas de fractura o tener más set en producción, ¿no? Trata de explicar el problema. Cuando quiere hacer el análisis hacia el futuro y mejorar la situación, se vuelve complicado, entonces ahí aparecemos nosotros desde el COE y empezamos a hacernos carne, digamos, de toda la problemática, ¿no? De la situación, de cómo funciona la logística o el abastecimiento de arena y entender un poco cuáles son las problemáticas que vienen también aparejadas a esta pregunta de cómo aumentar la producción, que tienen que ver con dónde se encuentra el cuello de botella actual del sistema, es decir, dónde está limitado el sistema. Es en logística, es en producciones, en plantas, en almacenes, etc. ¿Cuál es el máximo set de fracturas que pueden operar en simultáneo? Estas son algunas de las preguntas que van surgiendo, ¿no? Es decir, hasta el momento se habían operado con 1 o con 2 sets de fracturas. Bueno, se puede operar con 3, con 4, con 5. ¿Cuál es el máximo? En el sistema actual, básicamente, ¿no? ¿Cuál es la demanda de arena más probable de cada set? Es decir, nosotros dijimos un set de fractura, un equipo de fractura, lo que menos queremos es que esté ocioso. Entonces, hoy actualmente haciendo 3 o 4 etapas por día, ¿está ocioso o en realidad es lo máximo que puede dar? ¿Entiendes? O se obtiene una mejora al reemplazar el sistema actual, es decir,
tenemos un sistema actual, proponemos diversos sistemas alternativos, pero mejoramos el sistema actual o en realidad o empeoramos o lo dejamos al mismo nivel, nada más que tenemos que invertir. Y entonces empecemos a pensar cuáles son los tipos de análisis que podríamos llegar a hacer. Entonces, el primero que, si vamos en orden, podríamos hacer un análisis predictivo, y el análisis predictivo naturalmente es algo que no queremos hacer, porque no queremos mirar el pasado y tratar de predecir qué es lo que puede pasar en función de lo que hicimos, sino que queremos mejorar lo que hicimos, ¿no? O lo que hacemos, básicamente. Entonces, es ahí donde es seguro que tenemos que hacer un análisis prescriptivo. Entonces tenemos que pensar en qué tipo de análisis o qué técnica utilizar. Y podríamos pensar en programación matemática, en optimización, y en tal caso tendríamos que fijar en alguna variable objetivo a mejorar o a maximizar o minimizar, y en ese caso no pareciera ser el caso, ¿no? Estamos hablando de un sistema con mucha estocacidad y queremos evaluar diferentes escenarios, con lo cual a algunos se le podría ocurrir decir, bueno, ¿por qué no hacemos pruebas pilotos, ¿no? Es decir, tipo escala en laboratorio, pero en la vida real, vamos al campo, ponemos pozos y vemos el sistema cómo interactúa, medimos, cambiamos el sistema, invertimos en otros recursos y vemos cómo ese sistema funciona y cómo está el set de fractura y demás. Naturalmente eso es muy costoso y también lleva mucho tiempo. Entonces, pero lo más cercano a eso es poder simular, y claramente la respuesta es hacer una simulación. Simular o hacer una simulación nos va a permitir no solamente identificar, es decir, aislar cada una de las tareas que ocurren en el sistema, ¿sí? Representarlas de alguna manera, conectarlas entre sí, y entonces de esa manera tener el sistema actual funcionando en una computadora. Y de esa manera podemos ver dónde se encuentra el cuello de botella actual en el sistema. Sí, lo podemos ver, y no solamente lo podemos ver, sino que podemos proponer cambios en el sistema sin modificar el sistema real, sino en la simulación, para ver cómo ese cuello de botella, si solucionamos ese, dónde surge el próximo, y así ir eliminando cuellos de botella. Conocer cuál es el máximo de set de fractura que pueden operar en simultáneo, también lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque aislamos el set de fractura en su funcionamiento, y entonces lo podemos replicar tantas veces como querramos en el sistema y ver cómo reacciona sin tener que invertir en un nuevo set de fractura. ¿Cuál es la demanda de arena más probable en cada set? Acá, naturalmente, para ver si el equipo de fractura está funcionando a su máxima capacidad, la respuesta más común en la realidad sería, bueno, pongamos toda la arena en el set de fractura, saquemos el abastecimiento de por medio en todo el sistema, ¿no? Y que el set de fractura funcione y que sea su propio limitante. Obviamente eso en la vida real no se puede hacer, no hay espacio suficiente, entonces en una simulación sí, es decir, yo puedo darle al set de fractura toda la arena que necesite y empezar a simular a ver cómo funciona o cómo reacciona el set y descubrir realmente cuál es la demanda de ese set, y solamente él mismo sería su limitante. Y si se obtiene una mejora al reemplazar el sistema actual, nuevamente no necesitamos invertir en nada, simplemente simulamos diferentes alternativas y posteriormente las evaluamos y elegimos cuál es la mejor, ¿no? Todo con simulación. Entonces, para eso, lo que hicimos, como les contaba antes, lo primero que hay que hacer es preparar un set de datos. En este caso utilizamos 400 datos cronometrados en planta de producción de agentes de sostén o de arena, y un set de 4.185 datos obtenidos del sistema de geolocalización que utilizamos desde la sala de logística no convencional de YPF. Y lo que hacemos es, estos datos tienen en sí mismos tareas, ¿no? Los datos de una tarea en particular. Puede ser, por ejemplo, la recepción, el posicionamiento, la descarga. Bueno, acá tenemos algunas de las tareas, de todas las tareas que utilizamos para la simulación. Y lo que hacemos es aislar cada tarea, ajustar distribuciones de probabilidad, que son las que luego van a describir la tarea dentro de la simulación. Es decir, nosotros al simulador le vamos a dar la tarea de recepción, se distribuye de esta manera, ¿no? Y luego sí, vamos a lo que es modelar. El modelo, como dijimos, es de simulación. Utilizamos el modelo de abastecimiento de camiones Tolva, que es el sistema que se utilizaba en ese momento, que tiene que ver con utilizar camiones de este tipo. Sí, acá le falta el tractor, obviamente, pero tienen este tipo y tienen una capacidad de 30 toneladas. Entonces el camión lo que hace es ingresar a planta de arena, pasa por la balanza de ingreso, la planta de arena, ¿no? Pasa por la balanza de ingreso, se registra la tara, luego se dirige hacia los hilos, en los hilos carga arena y luego se dirige hacia la balanza de ingreso donde se pesa el camión y se ve realmente cuántas toneladas de arena está
transportando, y luego el camión recorre rutas de ripio y de asfalto a diferentes velocidades, dependiendo de las que tenga que atravesar para unir a la locación o llegar a la locación que necesita. Y cuando llega a la locación, en cada locación, o set o pad, hay areneros de descarga, hay 4 areneros de descarga. Cada 2 areneros se puede realizar una fractura. Entonces, si hay lugar, descarga la arena en ese arenero y se vuelve a dirigir hacia la planta de arenas. Naturalmente, yo puse o remarqué estas colas de espera en cada una de las tareas que se deben hacer en rojo. ¿Por qué? Porque todo lo que está por fuera, lo que no está en rojo, básicamente son tareas que podemos asignarle distribución de probabilidades, ¿no? Ahora, la escuela de espera, naturalmente no le podemos asignar hacia el pasado no podemos tomarla como una tarea en sí misma. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de camiones que haya en el sistema, de la actividad que haya en el sistema, bueno, si hay un nuevo set de fractura, hay más camiones, seguramente me voy a encontrar más seguido con más camiones, no sé, por ejemplo, esperando en la balanza de ingreso, y entonces el tiempo de espera en esa cola de espera va a ser más alto. Entonces es algo que no lo podemos incluir como una tarea en sí, sino que necesitamos que se calcule a medida que uno vaya modificando esta cantidad de camiones, por ejemplo, ¿no? Estas variables de control que nosotros llamamos. Y eso es algo que el simulador lo permite hacer, es decir, el simulador va a ir diciendo cuál es la cola de espera que se va generando a partir de la cantidad de camiones o la modificación de estas variables. Luego hacemos el modelado de un sistema alternativo que se trajo como opción, que es el sistema de abastecimiento con sandbox. Este sistema de abastecimiento, o que es un sandbox, básicamente es una caja, ¿sí?, que posee una capacidad de 10 toneladas y se transportan de a 3 en un camión playo. Un camión playo tiene esta estructura, ¿no? Entonces, ¿cuál es la principal ventaja que tiene? La principal ventaja que tiene es que yo puedo desacoplar carga de transporte. Es decir, puedo llegar a la locación o a la planta, dejar el sandbox o la caja y seguir camino, básicamente, sin necesidad de necesitar o un silo en la planta o un arenero de descarga. Entonces, se quería probar esta alternativa, entonces lo modelamos, pero para eso había que cambiar el layout de la planta y se necesitaba hacer 2 circuitos, un circuito interno y un circuito externo. El circuito interno de la planta contaba con un autoelevador y una zona de acopio de de cajas, que tengan cajas vacías y cajas llenas con arena. Entonces el autoelevador, cuando identifica que hay cajas vacías, las carga arriba de camiones playos internos de la planta, los cuales se dirigen hacia los hilos, cargan la arena y vuelven a la zona de acopio, en donde el mismo autoelevador descarga las cajas llenas, las acopia, y si hay cajas vacías vuelve a hacer en la misma tarea, ¿no? Y luego un circuito externo, que es el encargado de satisfacer la demanda de las locaciones o de los sets de fractura, que tienen que ver con camiones playos, que llegan desde las locaciones con cajas vacías, ingresan a la planta sin necesidad de pasar por la balanza de ingreso, porque las cajas ya están pesadas en los hilos. Se dirige hacia la zona de acopio de cajas. El mismo autoelevador le descarga las cajas vacías que trae de la locación y carga cajas llenas. Y luego el camión ya se dirige hacia las locaciones, en donde al llegar a las locaciones hay otro autoelevador que descarga las cajas llenas, las ubica en su stock, carga cajas vacías y el camión vuelve a la planta. Obviamente este autoelevador también tiene la función de, acá se ve un poco borroso, pero abastecer a un conveyor, sun conveyor, como se le llama, que lo que va haciendo es cargándole cajas llenas que alimentan de arena al set de fractura, y obviamente el set de fractura va generando cajas vacías que también el autoelevador tiene que ir descargando. Es el mismo concepto. Luego de modelar estos dos sistemas, lo único que nos resta es modelar la demanda, ¿no?, de un set de fractura. Entonces lo que hicimos fue, obviamente, de nuevo, obtener un set de datos, en este caso 14.600 datos, que tienen que ver con la historia de tiempos de fractura, el tiempo entre fracturas, profundidad de cada etapa y caudal promedio por etapa de cada pozo, de cada pad, de cada área de reserva. Y lo que hacemos es graficar, ¿no?, en principio, el caudal promedio en función de la profundidad, y hasta 9 puntos lo que hacemos es una regresión lineal para tratar de explicar el comportamiento del caudal en función de la profundidad, mediante la ecuación de una recta, ¿no? Y luego descubrimos que el tiempo, si vemos en el eje X tenemos tiempo de minutos, en el eje Y
tenemos el volumen inyectado de arena, es decir, que en el punto final tenemos el tiempo total que se hizo, o que tarda una etapa de fractura, y lo que vemos es que a medida que aumentamos el caudal, es decir, que vamos de derecha a izquierda, a medida que aumentamos el caudal, es decir, a medida que vamos hacia la superficie, desde la profundidad del pozo hacia la superficie, disminuimos el tiempo de fractura, es decir, pasamos de casi 140 minutos a 90 minutos, ¿no? A los diferentes caudales. Entonces son ciertos cortes, ¿no?, de esta recta. Y finalmente graficamos también el tiempo entre fracturas en función de la etapa de fractura que estamos realizando. Como les dije, un set de fractura, un equipo de fractura se tiene que ir moviendo de pozo a pozo. Ese movimiento de pozo a pozo genera tareas de mantenimiento que hay que hacer, preventivo, y obviamente un tiempo que se da entre la fractura que se hace en el pozo 1 y la fractura que se hace en el pozo 2, y así. Obviamente este set de datos hay que limpiarlo, o hubo que limpiarlo bien, porque hay tiempos entre las fracturas que se hacen más largos por la rotura de una bomba, casos imprevistos, etc. Entonces hay que limpiarlo bien, y lo que hicimos nuevamente es ajustarle el comportamiento, o tratar de explicarlo con el comportamiento de una recta, con la función de una recta. Y finalmente se simula el caudal en relación a la etapa de fractura, el tiempo de fractura en relación al caudal, y el tiempo entre etapas de fractura en función de la etapa de fractura realizada. Medio un tragalenguas, pero es así. Y luego utilizamos el simulador de evento discreto ya generado, y hacemos 100 simulaciones en donde aislamos el abastecimiento del set de fractura, ¿no? Solamente ponemos la cantidad de arena, toda la arena que necesita el set de fractura para funcionar, es decir, casi infinito, y funciona para ver cómo actúa. Pero utilizando pad tipo, lo que nosotros definimos como pad tipo, que tienen 5 pozos, 5.000 metros de profundidad por pozo, 40 etapas por pozo, 240 toneladas de arena por etapa. Y entonces obtenemos de las 100 simulaciones el tiempo de fractura simulado, como vemos, no es ningún misterio, es la recta que antes habíamos encontrado, el tiempo entre fracturas, que ya tiene variabilidad alrededor de la recta que habíamos descrito, y finalmente obtenemos la demanda de arena para fractura, en donde se obtienen picos máximos de 2 etapas hacia el final de la vida del set, esto es los días de estimulación de un set de fractura en un pad. Entonces hacia el final de la vida de ese set de fractura en ese pad se obtienen picos máximos de 2 etapas, esto naturalmente se da porque el tiempo mínimo del tiempo entre fractura y tiempo de fractura se da hacia el final. Picos mínimos de 5 etapas de fractura al principio de la estimulación, y un promedio de 8,4 etapas al día. Esto básicamente es la demanda que uno aspiraría a tratar de satisfacer. Acá les dejo, a ver si lo reproduce, un video que muestra el simulador desarrollado, un poco del simulador desarrollado, una de las versiones incluso. Lo desarrollamos en Simio, ahí vemos lo que es la ubicación real de ciertos set de fracturas. Acá vemos el comportamiento de un set de fractura y todo lo que podíamos observar con el simulador, es decir, nosotros queríamos ver el comportamiento del autoelevador en la zona de acopio de cajas, con el layout real o las distancias reales que existen en el set. Acá vemos el SAN conveyor con las cajas, y lo que tiene que hacer el autoelevador es abastecer a los camiones externos que vengan a descargar cajas llenas, pero a la vez, cuando empiece, acá, bueno, ahí se puso en verde, cuando empiece a producir o a generar cajas vacías y a requerir cajas llenas el set de fractura, el autoelevador también tiene que dividir su tiempo y tratar de abastecerlo. También simulamos la planta con sus dimensiones reales. Acá está un poco vacía la planta, pero básicamente lo que nos interesaba era el circuito externo y el interno. Y entonces vemos el circuito interno y el externo unidos por la zona de acopio, en donde, dependiendo de la cantidad de autoelevadores que nosotros le demos, teníamos la opción de atender más camiones en paralelo o en simultáneo, ¿no? Y luego también abastecemos al circuito interno, o los autoelevadores, para que se dirijan a los hilos a cargar. Acá también podíamos evaluar, por ejemplo, cosas como cuántos elevadores necesitamos internamente, o cuál es la política de atención que se necesita. Es decir, si tenemos 2 autoelevadores, 2 en el circuito externo, 2 y 2 en el interno, 2 y 1, 1 y 2, etc. Deberíamos ir probando. Luego acá tenemos la explicación de las variables de control que se utilizan. Cada modificación sobre estas variables de control generan un nuevo escenario, básicamente, a evaluar. Y generamos luego un tablero
de control que nos permite ir viendo ciertos indicadores a lo largo de la vida o en tiempo de simulación, básicamente. Entre esos indicadores tenemos, por ejemplo, acá en Planta Arenas, la evolución del stock de cajas llenas y las cajas vacías, ¿sí? Que nos permite en algún momento, si rompe stock, por ejemplo, si cae la cantidad de cajas llenas, explicar qué pasó y por qué, y buscar la solución. Y luego en cada set de fractura lo que vemos también es un tablero similar, en donde nos explica la evolución de los stocks de cajas llenas y cajas vacías, la cantidad de etapas al día que se hacen, el promedio de etapas, los días estimulados, la totalidad de las etapas realizadas. Bien, finalmente lo que hicimos fue comparar los dos sistemas de abastecimiento, ¿no? Utilizando camiones Tolva y utilizando el sistema de abastecimiento utilizando Sandbox y camiones Playos. Con 3 sets de fracturas funcionando en paralelo. ¿Por qué? O en simultáneo. ¿Por qué 3 sets de fracturas? Porque se utilizaban 2, probamos uno más en principio para hacer la primera prueba, ¿no? Y en el caso del sistema de abastecimiento utilizando camiones Tolva, tenemos un promedio o el simulador nos dijo que necesitábamos un promedio de 17 vehículos por set. Luego, utilizando el sistema de abastecimiento, utilizando camiones Playos y Sandbox, necesitamos, nos dio, el simulador nos dio más información, que es la cantidad de recursos que necesitan, ¿no? El dimensionamiento de la cantidad de recursos que se necesitan, que era en promedio 8 vehículos por set, es decir, menos de la mitad que con el otro sistema, 24 cajas en tránsito, 4 camiones internos, 40 cajas en stock, 3 autoelevadores en planta, 80 cajas en stock en locación y un autoelevador por locación. ¿Sí? Naturalmente, la simulación nos permite esto, ¿no? De poder dimensionar esta cantidad de recursos al mismo tiempo, ¿no? Incluso en un sistema que no lo tenemos funcionando en el momento. Luego, lo único que nos quedaba era poder resolver cuál sistema era mejor, es decir, si valía la pena invertir lo que habría que invertir en todos estos recursos para pasar del sistema de abastecimiento con camiones Tolva al de Playos y Sandbox, ¿no? Sí, naturalmente baja la cantidad de vehículos, pero bueno, es una inversión interesante. Para justificar eso, lo que hicimos fue, tomemos este gráfico donde tenemos los días estimulados, ¿sí? 24, 25 días estimulados, y las etapas de fractura. Y acá lo que vamos a graficar es la etapa de fractura promedio por set por día, ¿sí? Entonces, en la curva azul vemos la demanda de arena que podía llegar a obtener un set de fractura si le pondríamos toda la arena en el set, ¿no? En el pad, sin necesidad del abastecimiento. Y luego vemos en verde las etapas de fractura en promedio por día por set de fractura que va generando el sistema de abastecimiento, o que va abasteciendo el sistema de abastecimiento con camiones Playos y Sandbox. Y en rojo vemos la del sistema de abastecimiento de Tolvas, ¿sí? Que ya habíamos dicho, en promedio son entre 3 y 4 etapas por día. Incluso, esto era con 2 sets de fractura funcionando, con 3 sucede lo mismo, ¿no? Y básicamente todo el área que existe, que es rojo acá intenso, que está entre la curva verde y la roja, es el tiempo ocioso que le sacaríamos al set de fractura si cambiamos del sistema de Tolvas al de Sandbox. Y básicamente con esto se justifica la inversión, ¿no? Porque ganaríamos todo eso en la inversión o en el costo del set de fracturas, ¿no? Bien, acá termina esta herramienta. Pasemos a la última herramienta, que es la optimización de la programación del envasado de lubricantes en el complejo industrial de lubricantes y especialidades, o SILE. En este caso no hay mucho que introducir, la verdad todos sabemos o nos imaginamos cómo es una línea de envasado y todos tenemos en la cabeza alguno de los lubricantes que se venden, por ejemplo, en las estaciones de servicio, ¿sí? En este caso volvemos a tener el planteo del problema en donde, imaginemos de vuelta una mesa grande, en donde están sentados diferentes áreas que tienen que ver con el envasado, blending, insumos, almacenes, comercio interior y exterior y laboratorio. Claramente, entre todos se preguntan cómo podemos mejorar la programación del envasado de lubricante. ¿Por qué? Porque el envasado, que se encarga de hacer el envasado o de envasar los lubricantes, también se encarga de hacer la programación de los lubricantes de ese envasado, ¿no? Programar las líneas de envasado de todos los lubricantes que se quieren hacer la próxima semana.
Luego que genera esa programación, se la da a Blending. Blending es el encargado de hacer la producción de esos lubricantes, y entonces hace su propio plan en base al plan del envasado. También se la comparte con insumos, en donde insumos hace el plan de abastecimiento de esos insumos necesarios, o sea, envases, tapas, etiquetas, etcétera, pallets que necesitan las líneas para poder envasar. También se lo comparte con almacenes, y almacenes genera los espacios y los movimientos internos que tiene que realizar para la próxima semana poder recibir el envasado o lo que se envase. Comercio interior y exterior, que es el encargado de dar el pronóstico de demanda de cada uno de los productos que se envasan y se venden, también es el encargado de cumplir la demanda, básicamente. Entonces, claramente un plan de envasado que diste de lo que realmente pueda ocurrir, produce o impacta en todas estas áreas de forma negativa, incluso hasta tal punto de poder no cumplir la demanda. Entonces, todo este grupo de gente nuevamente hace el análisis descriptivo, ¿no? Empieza a observar y a sacar indicadores que le permitan distinguir cuál es el desvío que existe entre lo que se programa y lo que se envasa, ¿sí? Y luego, ante ese diagnóstico que se hace, surge esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar el envasado? Porque realmente existe un desvío, necesitamos ser mucho más precisos a la hora de programar el envasado. Y ahí es donde aparecemos nuevamente desde el COE, tratando de entender todo el sistema o la complejidad que es la programación del envasado. Y ahí lo que surge es que en realidad el envasado tiene que, o desde el Chile, se venden alrededor de, o tiene una cartera de 600 SKU, es decir, productos que tienen demanda y se venden en las diferentes estaciones de servicios y lubricentros, etcétera, que provienen de la fórmula de 400 productos madre, lo que se llama productos madre, es decir, lubricantes. Estos son los que va a programar el blending, ¿no? Entonces, naturalmente lo que vemos es que hay muchos SKU que tienen la misma fórmula, y esto ocurre porque, por ejemplo, no sé, supongamos el lubricante El Lion, que es el producto madre, supongamos, ¿no? Entonces el Lion se envasa en un envase de 1 litro y en un envase de 4 litros, y entonces ahí tengo dos SKU diferentes. O, por ejemplo, en el envase de 1 litro se envasa con una etiqueta que dice el Lion F10 y la otra el Lion F10 para Ford. Bueno, son dos SKU diferentes también. Entonces ahí la matriz de SKU explota. Estos SKU y productos madres se envasan o se realizan en 39 tanques que hay disponibles. Estos 39 tanques se dividen entre de dos capacidades, 18 metros cúbicos o 36 metros cúbicos, y a la vez estos tanques se reparten en parques de tanque, 9 parques de tanque. ¿Por qué parques de tanque? Porque significa que cierto grupo de tanques tienen la misma infraestructura, es decir, se descarga desde el mismo pico, si se quiere, ¿no? Entonces, esto nos dice que cada línea de envasado en lubricante se puede conectar a la vez a un único parque de tanques, y cada parque de tanques puede estar asociado al mismo tiempo a una sola línea de envasado. A la vez, estos lubricantes se hacen en batch, es decir, yo no puedo hacer, si quiero, 2 metros cúbicos en un tanque, ¿no? Tengo que hacer como mínimo 5 metros cúbicos, o 9, o 18, 27 o 36 metros cúbicos, ¿sí? Y estos se envasan en 5 líneas. Hay 5 líneas que envasan lubricante, que tienen que ver con 1, 4, 20, 205 o 1000 litros, o también llamado 1, 4 litros, baldes, tambores y contenedores. ¿Sí? Y tienen sus propias características, es decir, todas las líneas, por ejemplo, trabajan turno mañana en cada día, excepto la de 205 litros que trabaja doble turno siempre, turno mañana y tarde, pero a la vez yo puedo decidir como programador hacer doble turno en alguna línea. Nada más que si lo decido hacer doble turno, o sea, turno mañana y turno tarde en un día en la línea 1 litro, la línea 4 litros no puede trabajar ese día porque le comparte o le cede el personal para hacer el turno tarde. Lo mismo si la línea 4 litros lo quiere hacer. Sucede lo mismo, ¿no? La línea 1 litro le cede el personal y no puede trabajar la línea 1 litro. A la vez, la línea 20 litros y la de 1000 litros son la misma línea, nada más que envasan diferentes capacidades, ¿no? Con diferentes capacidades de envasado. Entonces, si yo quiero hacer 20 litros, no puedo hacer 1000 litros en el mismo turno.
A la vez, la línea 1 litro y 4 litros presentan dos tipos de formato de envase. Formato tipo pistón y formato tipo origami. El envase son diferentes. Y el cambio, o sea, la decisión de cambiar de un formato a otro es una decisión muy importante porque conlleva un gran tiempo de desarmar la línea y volverla a armar con los brazos y las pinzas correspondientes que le permita manejar los tipos de envase diferentes. Este tiempo más o menos ronda entre los 3 y las 6 horas. Un turno de 8 horas básicamente se pierde, o es una decisión, por eso es una decisión muy importante. Se puede llegar a perder todo el turno solamente en cambiar el formato. Y a la vez, todas las líneas poseen un pico por el cual se descarga el lubricante, excepto la línea 205 litros, que posee dos picos. Y esto de los picos es importante porque programar el orden que se va envasando los SKU es importante porque genera una centina. Esta centina es un desperdicio, básicamente, de cierta cantidad de litros de SKU. Esto significa que si yo envaso el SKU1 y luego el SKU2, desperdicio, por ejemplo, 100 litros de producto. Ahora, si hago el SKU2 y luego el SKU1, desperdicio 300 litros, por ejemplo. Entonces es una decisión importante tomar en cuenta el orden en que voy a envasar por cada uno de los picos, en el caso particular de 205 litros, en cada pico, ¿no? Te da como un nivel más de decisión. Luego de conocer la complejidad que naturalmente tiene el envasado o el programar el envasado, pasamos a entender cómo lo hace hoy el programador, ¿no? Y el programador lo que hace naturalmente es primero seleccionar la línea que quiere programar en Excel, luego tiene todos los materiales de esa línea, es decir, todos los SKU, y luego trata de realizar una priorización para el envasado. ¿Cómo lo hace? A partir del cálculo del alcance o días de stock de un SKU o un producto, un ítem I. El alcance de ese ítem I se calcula como el stock disponible dividido la demanda mensual de ese ítem. Es decir, si nosotros tenemos 320 unidades de un producto en stock en este momento y ese producto tiene una demanda mensual de 850 unidades, entonces finalmente tiene un alcance de 11 días, ¿sí? O 11 días de stock, ¿no? Luego luego que calcula el alcance para todos los productos, ordena los productos por alcance en forma creciente, y entonces aquel producto que tenga menor alcance es el prioritario a entrar, o el próximo a entrar al plan de envasado. Entonces, en tablas como esta, en donde se tiene para cada uno de las líneas una hoja de cálculo, se coloca el primer producto que se selecciona, es decir, el que tiene menor alcance, se decide cuál es la cantidad de tanques que decido hacer, pieza, volumen, o son indistintos, digamos, y en qué día lo voy a hacer. Y luego sigo por el próximo. Acá la pregunta que puede llegar a surgir es, bueno, ¿cómo selecciono la cantidad de productos? Es decir, ¿por qué decido hacer, por ejemplo, acá en este caso, 1,5 tanques de este producto? Y no decido hacer más o no decido hacer menos, ¿no? La respuesta es, la experiencia del programador, del envasado, hace que sepa aproximadamente cuál es la cantidad de tanques o piezas o volumen que debe programar de determinados productos. Porque siempre lo hacen igual, o porque en este caso particular ya ingresó demanda, entonces hay que aumentar la capacidad, aumentar el volumen a realizar. Lo cierto es que luego de colocar, por ejemplo, acá 1.5 tanques, vuelvo a calcular el alcance y vuelvo a reubicar ese producto en particular entre el resto de la cartera, de esa línea. Y veo cuánto se estiró. A veces es una semana, a veces son 2 semanas, a veces son 3 semanas. Bueno, voy viendo a dónde se ubica. Y luego la segunda pregunta que surge es, bueno, ¿dónde están el resto de las restricciones, ¿no? El orden, la centina, los picos, los turnos, etcétera. Hay un montón, ¿no? Los tanques, ¿dónde va? ¿En qué tanque? ¿Cómo lo hago? Etcétera. Bueno, eso es algo también que a veces se escapa, pero tiene que ver con la experiencia del programador. Está todo muy basado en la experiencia de la persona encargada de programar las líneas de envasado. Entonces, naturalmente, esto puede presentar alguna mejora que nos permita contemplar todas las restricciones que hay en el sistema y resolver el problema dando qué volumen tengo que envasar de cada producto en cada semana.
nuevamente analicemos los diferentes tipos de análisis que se pueden hacer, lo que vimos al principio. Naturalmente no queremos hacer un análisis predictivo, porque nuevamente no queremos hacer lo mismo o predecir lo que haríamos si hacemos lo mismo que veníamos haciendo, básicamente. Queremos mejorarlo, estaba explícito en la pregunta que se planteaban anteriormente, ¿cómo puedo mejorar la programación del envasado? Entonces, es un análisis predictivo. Simulación, en este caso no queremos ver diferentes escenarios, no tiene un alto contenido estocástico, digamos, la forma de envasar, sino que se puede tomar como determinista. Y tiene múltiples restricciones, lo cual podríamos pensar en programación matemática y optimización, en donde todos sabemos, programación matemática y optimización, necesitamos plantear una función objetiva, una variable objetivo que vamos a maximizar o minimizar, sujeto a todas las restricciones que antes dijimos, ¿sí? Para tratar de encontrar el valor de las variables que satisfagan esas o que cumplan esas restricciones y maximicen o minimicen el valor de esa función o esa variable. En este caso, lo que decidimos es plantear como función objetivo la maximización del margen total. El margen total de que genera solamente el plan de envasado. Es decir, no de todo el SILE, sino solamente el plan de envasado. Y este margen total lo tomamos como los ingresos por cumplimiento de la demanda. ¿Qué significa cumplimiento de la demanda? Nosotros, como vamos a programar una semana, entonces lo que podemos hacer es que un producto, o sea, programemos envasar lo suficiente para cubrir parte de esa demanda, pero no la demanda mensual, básicamente, porque no nos alcance la capacidad de las líneas. Entonces, solamente voy a percibir ingresos por esa porción de la demanda que satisfago. O puedo, por los diferentes batches de producción, excederme del cumplimiento de esa demanda, ¿no? Supongamos que, no sé, un producto tenga 4.000 litros de capacidad de demanda mensual, y yo en lo mínimo que puedo hacer son 5.000 litros, bueno, entonces hay 1.000 litros que supero de la demanda, ¿no? De esos 1.000 litros, lo único que voy a percibir son costos, no cumplimiento de la demanda. Siempre nos concentramos en un solo mes, ¿no? Y le restamos los costos de insumos, que nosotros lo llamamos o englobamos acá todos los costos de producción de un SKU, menos los costos de stock, es decir, ese producto que genero, generar de más, genera stock, eso genera un costo. Y además hay una capacidad, ¿no?, que hay que respetar. Y esto abre diferentes niveles de decisión, ¿no? Entre los niveles de decisión yo tengo que decidir qué SKU voy a envasar, qué producto madre, en qué tanque, qué parque de tanque voy a tomar en cada turno, qué batch voy a hacer de cada producto en cada tanque, qué pico voy a utilizar en el caso de 205 litros para envasar cada uno de los SKU, en qué turno, en qué día, o qué turno voy a seleccionar de cada día para cada línea, el orden en que voy a envasar en cada turno o en cada día, los diferentes SKU en cada línea, ¿sí? Son un montón de niveles de decisión que abren la puerta a diferentes variables de decisión, tanto enteras como continuas o reales positivas. Y entre las variables enteras o binarias, encontramos todas estas, no se la voy a nombrar o no voy a describir cada una en particular, pero tienen que ver con la decisión en 1-0, ¿no? 0-1. Si decido hacer un SKU en un determinado tanque día o turno, el orden en que lo voy a envasar, el batch que voy a seleccionar, o en qué batch de producción, ¿no? El volumen que voy a seleccionar para hacer ese producto, qué parque de tanques voy a utilizar, qué turno voy a utilizar, y estas últimas tres son variables que nos contabilizan los setups que tengo, ¿no? Que ya les comentaba, en la línea 1 y 4 litros tengo el cambio de formato, pero en todas las líneas tengo un tiempo que es improductivo, que tiene que ver con el cambio de tanque, es decir, cuando paso de envasar de un tanque a otro tanque, hay un tiempo, son 15 o 20 minutos que se gastan, como también el de cambio de insumos. Es decir, por ejemplo, cuando tengo que cambiar la etiquetadora, ¿no? La etiqueta del envase, bueno, eso también genera un tiempo entre 10 y 15 minutos, que ahí lo contabilizamos, o hasta media hora algunos, no recuerdo bien. Y en el caso de las variables de decisión reales positivas o continuas, tenemos el volumen que voy a hacer o que voy a programar de un SKU en un determinado tanque, en un determinado día, en un determinado turno, la centina que voy a generar de ese SKU por elegir hacerlo en un determinado orden, y finalmente lo que voy a envasar de ese SKU en un determinado día. Es decir, el envasado es lo que programo menos la centina. Naturalmente, el envasado es lo que, o el volumen envasado, esta variable de acá,
es la que finalmente va a satisfacer demanda. Bien, luego que modelamos, nuevamente acá obtenemos el set de datos, hacemos el modelo, no les muestro todo el modelo de fórmulas porque no es el objetivo de esta charla, pero bueno, tenemos el modelo desarrollado y empezamos a evaluar ese modelo. Y nos encontramos con diferentes problemas, ¿sí? O inconvenientes. Uno de los inconvenientes que nos encontramos es que el tiempo de resolución del modelo termina siendo de días, es decir, tarda 2 o 3 días en resolverse, porque es un modelo complejo, básicamente. Entonces, naturalmente, el negocio no es algo que desee, ¿no? Tardar 2 o 3 días le da poca flexibilidad a la hora de tomar decisiones o actuar sobre cosas que se le van presentando en el día a día o sobre la semana de programación. Y entonces, obviamente, acordando con el negocio, o sea, esto se entiende, ¿no? Son 3 días o 2 días que tardan en llegar al óptimo global, es decir, al máximo margen total. Reuniéndonos con el negocio, nos damos cuenta que, bueno, naturalmente esto no es algo deseado y que el negocio plantea, bueno, en realidad con 45, lo máximo que nosotros podemos esperar son 40 a 45 minutos. Es un tiempo razonable, ¿no? Y esa es la ventana de tiempo que tenemos para obtener la mejor solución posible. Para él, obviamente, no vamos a caer en el óptimo global, pero bueno, tendremos que mejorar lo máximo posible la solución en 45 minutos. Y entonces, lo que hacemos es correr el modelo en 2 instancias. En la primera instancia se satisface la demanda semanal sin buscar stock para la demanda mensual. Es decir, concentrémonos en esta restricción de acá arriba. Lo que hacemos es sumar todo el volumen envasado en una semana de un determinado SKU, le sumamos su stock inicial y eso tiene que ser igual a la demanda ya no mensual, sino semanal de ese SKU, más el stock final que se genere por un exceso, ¿no? Esto, como al ser una igualdad, lo que nos está diciendo es que de todos los SKU que hagamos, tenemos que satisfacer la demanda al menos semanal. Esto es básicamente muy parecido a lo que hacía el programador, ¿no? Es decir, le damos al modelo la decisión de satisfacer de todos los SKU que tiene que satisfacer demanda o que le damos para programar, estirar su alcance al menos 7 días, al menos una semana. ¿Sí? Algunos los tirará más, otros los tirará menos, pero al menos una semana. Y posteriormente lo que se hace en un segundo paso es fijar las decisiones ya tomadas, pero no los volúmenes. Es decir, fijar algunas de las variables binarias que ya se tomaron, las otras dejarlas libres y los volúmenes reiniciarlos básicamente. Y entonces se abre el juego a generar stock para satisfacer demanda mensual, es decir, se abre esta restricción, en donde el stock final ya generado en esta ecuación tiene que ser mayor o igual a la demanda mensual, en este caso, menos un incumplimiento de la demanda mensual. Esto es una variable del modelo. ¿Por qué? Porque yo puedo generar un stock final que cumpla o que supere o cumpla con una igualdad la demanda mensual, pero de otros SKU probablemente no pueda cubrir su demanda mensual porque es muy grande y entonces esta variable va a empezar a tomar valores positivos y va a restarle la demanda mensual para que el stock final sí cumpla cierto porcentaje de esa demanda mensual y obtenga obviamente ingresos por cumplir parte o el mayor porcentaje que pueda de esa demanda mensual. Con estos cambios, el modelo en 45 minutos llega a un gap de optimalidad, a veces el 0%, es decir, al óptimo global en esta situación, en este contexto, o a un promedio entre 2 y 3% de optimalidad. Con respecto al modelo generado, donde corríamos en una sola instancia, básicamente, que tarda 2 o 3 días, el gap de optimalidad llegado es, o la diferencia básicamente es entre el 4 y el 6%, 7%, es un gap, no es extremadamente grande, pero tampoco es muy bajo, pero es lo mejor que se puede hacer, digamos, hasta el momento, para que corra en 45 minutos y naturalmente el programador tenga más flexibilidad y pueda correrlo varias veces. Además, otro de los problemas que encontramos es la simetría, y en los modelos de programación matemática la simetría se da cuando la función objetivo de un grupo de soluciones factibles es constante. Es decir, cuando las variables pueden tomar diferentes valores, o la misma variable puede tomar diferentes valores, pero el margen total en este caso siempre es el mismo. ¿Sí? Es decir,
estas variables cumplen con todas las restricciones, pero la función objetivo sigue siendo la misma en todos los casos. Y en este caso, obviamente, el modelo le cuesta decidir cuál es la mejor, porque son todas iguales, básicamente, con el indicador que le estamos midiendo. Detectar y eliminar estos casos de simetría puede llevar a encontrar un óptimo global más rápidamente, es decir, acelerar el tiempo de resolución. Naturalmente hay casos de simetría que podemos solucionar y hay otros que no. Hay simetrías que son naturales del sistema, como puede ser, por ejemplo, el orden de envasado y la centina. Muchas veces se da que si yo envaso el SKU1 y luego el SKU2, genero 100 litros de centina, y si envaso al contrario, ¿no? Envaso el SKU2 y luego el SKU1, también genero 100 litros de centina. Y es igual de simétrico y no lo podemos eliminar. Pero hay otros casos que sí lo podemos eliminar y que para eso generamos restricciones que rompen la simetría. Y en este caso, por ejemplo, tenemos simetría de selección de días a programar. En este caso, por ejemplo, para el modelo, como puede decidir qué día trabajar y qué día no, porque puede activar un turno o desactivar un turno, entonces una opción, supongamos que una solución factible es que el modelo decida el lunes no trabajar y luego en alguna línea y luego trabajar de martes a viernes. Pero eso es igual de óptimo que el modelo decida trabajar lunes y martes, el miércoles no trabajar y trabajar jueves y viernes, que eso es igual de óptimo que el modelo decida trabajar lunes, martes, miércoles y jueves y el viernes no trabajar, ¿no? Esto, que es simétrico, lo que hacemos es generar esta restricción que lo que nos permite es irnos por una de estas opciones. Y lo que le decimos es, como regla, es, bueno, si vas a dejar algún día libre, déjalo hacia el final de la semana. Es decir, si vos no la opción 3, básicamente. Si no vas a trabajar en algún día, es decir, en otras palabras, para trabajar el martes tenés que haber trabajado el lunes. Para trabajar el miércoles tenés que haber trabajado martes y lunes. Para trabajar el jueves tenés que haber trabajado el resto de los días anteriores. ¿Sí? Entonces siempre le damos la opción de decidir no activar un turno, pero hacia el final de la semana. Otro caso de simetría es la selección de tanques de producción, es decir, yo quiero hacer 9 metros cúbicos. Es lo mismo hacerlo en el tanque 1 que hacerlo en el tanque 2. Entonces, las dos opciones son simétricas y no hay un beneficio o un castigo, si se quiere, por elegir uno de los dos tanques. Entonces, lo que hicimos fue armar subconjuntos del conjunto tanque, que es el T, que están divididos por parque de tanques y por capacidad. Nosotros dividimos en chico grande, es decir, 18 metros cúbicos o 36 metros cúbicos. Y entonces, acá lo que hacemos es exactamente lo mismo que antes, o que hicimos con el tema de la selección de días a programar. Es, si tenés que elegir un tanque del parque de tanques de 1 litro de capacidad 18 metros cúbicos, empezá por el primero. Y luego seleccionar el segundo, y luego el tercero, y luego el cuarto, y así. Cada día, en cada turno. Lo diferenciamos del chico y del grande, básicamente para que obligarlo a tomar un orden no lo obligue a llegar a soluciones del tipo tengo que hacer 36 metros cúbicos y el primer tanque en el conjunto es de 18 y el segundo de 36, entonces haga la mitad en el primer tanque y la otra mitad en el segundo y subutilice el segundo tanque. Entonces, si vas a hacer 36 metros, vas a agarrar el conjunto de tanques del parque 1 litro que sean grandes y va a elegir el primero. ¿Se entiende? Actualmente esta herramienta está en etapa de implementación, en donde lo están utilizando por parte del negocio y están evaluando, ¿cómo se llama esto? Errores o cosas, cambios que se puedan llegar a hacer para que la usabilidad sea más natural. Pero básicamente cómo funciona es que el programador de la producción, que se centra en el medio de todo el proceso, observe constantemente las líneas de lubricante y el contexto en general del SIL, cosas que el modelo no puede captar por sí mismo. Y luego desarrollamos una interfaz en MATLAB que también se comunica con algunas hojas de Excel que se necesiten para tomar información de diferentes áreas, blending, insumos, etc. Que le permitan al programador decidir cuáles son los productos que quiere programar en la próxima corrida, como también decidir si hay mantenimiento, si hay disminución de la capacidad de envasado, si hay feriados, bueno, entre otro conjunto de input que puede ingresar. Luego pone a correr la herramienta, el modelo corre, optimiza, en el peor de los casos tarda 45 minutos,
y entrega en Excel, en principio, para que sea más manipulable por el programador y que pueda incluso efectuar cambios, el resultado, pero también desarrollamos tableros vivos, estos tableros en Power BI, que permiten, que también se conectan a otras fuentes de datos, que le permiten no solamente ver ciertos indicadores de la programación que se hizo recientemente, sino ver programas anteriores, es decir, escenarios anteriores que haya hecho, e incluso hacer el seguimiento del programa actual, ¿sí? Es decir, ver cómo van las líneas que se programó, cómo van envasando en la semana actual y si están bien o, o no están como deberían estar, ¿no? Y también le permite ver los parques de tanque, ver qué productos hay en cada tanque, cuál es el nivel de cada tanque en el momento, cuál está descargando, etc. Finalmente, este loop se puede hacer múltiples veces hasta que el programador decida que el plan de envasado es el correcto y el que quiere publicar, y básicamente lo comparte ahí sí con lo que vimos antes, blending, insumos, almacenes, etc. Bien, hasta acá la presentación. Ante nada, muchas gracias, y les dejo mi correo personal por si necesitan alguna pregunta o necesitan alguna cosa, me pueden escribir, no hay ningún problema. Bueno, Mati, excelente, muchas gracias. Si les parece, pueden desbloquear los micrófonos y le damos un aplauso a Mati y le agradecemos el tiempo y la dedicación. Será ruido, Mati. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, gente, les ofrecemos, si quieren empezar a hacer preguntas a Mati, aquellos que quieran escribirlas en el chat, yo las voy a ir leyendo, o si se animan y las quieren expresar oralmente, también. Ahí con Demian las vamos a ir pasando el micrófono. Así que bueno, como quieran, los escuchamos. A ver quién quiere arrancar. Ahí Gabriela tiene una pregunta. Bueno, tengo otra acá, Mati, para que la vayas pensando. También preguntan si el modelo de envasado corre en GAMS, particularmente. Okay. No sé si esperamos a Gabriela o contesto esa pregunta. Como quieras. Gabriela, si querés. Bueno, así, digamos, rompemos el hielo. ¿Cómo te va, Matías? ¿Cómo andás, Gabriela? Un gusto, muy linda la presentación, muchas gracias. A ver, por supuesto tendría muchas preguntas, pero es para romper el hielo, así dejamos al resto. Con respecto a la primera parte, y reconociendo mi ignorancia en temas de digamos, analítica de datos, me llamó que vi esa nube de puntos y me llamó mucho la atención que correlacionaras con una recta. Yo, digamos, acá en Santa Fe hay gente que hace bastante analítica de datos y usan cosas bastante más sofisticadas. Sí. Entonces, si nos podrías ilustrar por qué una recta, y digamos que es lo más elemental, cuál es la razón. Eso con respecto a la primera parte de tu charla. Y con respecto a la segunda, digamos, vos justamente mencionaste que la herramienta que desarrollaron permite hacer un seguimiento, ¿sí? Digamos, una vez que lanzás el plan de envasado, seguramente van recuperando información de planta y vas viendo cuán bien o cuán mal ese plan se ajusta a lo que ocurre en la planta. O mejor dicho, la planta cuán bien pudo seguir el plan propuesto. En la práctica, uno ve que muchas veces los planes no se cumplen. Y bueno, de mi experiencia, tanto haciendo consultoría, pero también en congresos, hablando con gente que hace planificación de la producción, ellos dicen que en general son útiles las herramientas de scheduling predictivo, pero mucho más útiles son las herramientas de scheduling reactivo, porque los equipos se rompen, las bombas se clavan, etcétera, etcétera. Y cuando vos tenés un plan en marcha, no podés patear el tablero y
venir con un plan totalmente nuevo de cero, porque en la planta te matan. Vos tenés que tratar de acomodar la situación a las nuevas restricciones de recursos que generalmente hay, y no apartarte tanto del plan previsto, porque ese plan obviamente ya se bajó a otras áreas y las otras áreas están trabajando con ese plan. Entonces hay que generar el menor nerviosismo de piso de planta, que es lo que se conoce en la jerga. ¿Ustedes han avanzado en esa que generalmente es una segunda etapa, Matías? Ok, buenísimo. La verdad, las dos preguntas son excelentes. La primera, en cuanto al primer modelo de simulación, sí, naturalmente el ajuste de una recta, una regresión lineal a esa nube de puntos, principalmente incluso en el de tiempo entre fracturas, es algo forzado, digamos. ¿Por qué forzado? Porque en realidad estábamos haciendo una prueba, en esa instancia estábamos haciendo una prueba en cuanto a si daba alguna mejoría en cuanto al conocimiento que se tenía de cuál era la demanda de arena. Antes se planteaba que la demanda de arena era totalmente variable y un día podía llegar a 10 etapas, como otro día podían llegar 2, y entonces el sistema explotaba en sí mismo porque se sobredimensionaba totalmente. Lo que hicimos en ese estudio principal, primero, digamos, en ese primer paso, es no tomarnos mucho tiempo en el análisis y el modelado de esa demanda, sino ver si una recta ajustaba bien. O sea, bien significa, por ejemplo, con un R cuadrado poco superior a 9 perdón, a 0,9, o a 0,8, algo que sea aceptable y que nos indique este es el camino, y justamente eso es lo que encontramos, y en una segunda instancia encarar a empezar a mejorar ese pronóstico, porque por ejemplo, o esa estimación, ¿no? Ese ajuste, porque por ejemplo también uno podría decidir empezar a aislar áreas de reserva, es decir, empezar a hacer la curva de demanda del área de reserva tal, 1, del área de reserva 2, o incluso más separar. afinado y más Exacto, incluso personalizado. por tipo de contratista que da servicio, es decir, qué sé yo, si es el set de fractura de tal contratista, entonces funciona de esta manera, si es de tal otra contratista, es de otra manera. Pero eso sería incluso un proyecto aparte, porque tardaría mucho más tiempo. Yo acá fuimos por tratar de demostrar que podíamos calcular una curva de demanda incluso con muchas mejoras posibles, pero que permita dar más luz, y que era ese el camino. Pero sí, naturalmente es necesario o es posible mejorar muchísimo esa estimación. No era el core del proyecto en sí mismo, ¿no? Y con la otra pregunta, es algo que yo no dije, por ejemplo, que la herramienta permite levantar el mismo programa que ya se hizo y volver a correr teniendo en cuenta ese programa. Es mejorable, estamos justamente en esa situación, eso es una de las mejoras que se hizo hace muy poquito, y seguramente va a ser la segunda etapa, si se sigue en ese camino, de poder tratar de ajustar un nuevo programa, pero algo que ya está tan firme, básicamente porque se publicó. Pero sí, ese es el camino. Bueno, muchas gracias, Matías. A vos, Gabriela. Con respecto a la otra pregunta, Agus, que habías nombrado ahí, sí, el modelo en el proyecto de lubricantes está hecho o está desarrollado en GAN. Sí. ¿Y corre con qué solver, Mati? Corre con Ciplex. Con Ciplex. Bien, y te tiro un par de preguntas más que van llegando acá al chat. Diego Cafaro pregunta, ¿cómo te sentís vos, digamos, como ingeniero industrial en un rol de científico de datos, o en el rol que tenés ahora ahí en YPF? Ok, bien, la verdad que la respuesta es, creo que la ciencia de datos nos puede dar mucha luz a la hora de poder generar los inputs para estos tipos de modelos y en donde nosotros somos más fuertes, digamos. El rol en sí no es que cada científico de datos dentro del COE hace las mismas funciones, básicamente no somos intercambiables, cada uno tiene una expertise en algún tema en particular y va agarrándose de otros, o aprendiendo de otras técnicas.
La realidad es que en el último año y pico estuve aprendiendo mucho sobre la parte de Machine Learning, la parte de análisis predictivo, más cosas de ciencia de datos. Nada, y creo que toda experiencia o toda herramienta que pueda llegar a aprender, o lenguaje o técnica, nada, uno la tiene que ir sumando, tiene que ir descartando cosas que ya tiene de por sí, y de las cosas que le gustan. A mí me gusta hacer programación matemática, me gusta hacer simulaciones, me gusta este tipo de análisis, este tipo de proyectos, pero suman mucho a la hora de poder resolver con otras técnicas, ¿no? Bien. Perfecto. Mati, tenés otra pregunta acá de Franco Espinaco, que dice respecto a la segunda problemática que presentaste, Sí. Que a diferencia de la primera se tomó la infraestructura o la planta de producción como algo dado, por lo tanto una restricción. Pone. La pregunta es si han considerado la posibilidad de invertir en, por ejemplo, otros tamaños de tanque, una mejora de la tecnología de las líneas, para disminuir los changeover de 6 horas, por ejemplo. Bien. No, la respuesta principal es no. La realidad es que el proceso de lubricante es algo que lleva hace muchos años funcionando y funciona muy bien, digamos, está bien dimensionado y no tiene, por ejemplo, este cambio de formato es creo que el único momento en el cual se genera este setup tan grande que casi lleva un turno, ¿no? Pero son líneas que incluso en la cartera de productos no son los más importantes, entonces dedicarle un turno, como expliqué antes, ¿no? La línea 1 litro, 4 litros, funcionan casi todos los días, el turno mañana, y si no, quizá un día no funciona, con lo cual tampoco no es un cuello de botella, básicamente. Sí, es cierto, en el CILE se avanza en otro enfoque, en decir, bueno, qué pasa, y en otros análisis que no estamos participando en este momento, que tienen que ver con qué pasa si duplico las líneas o hago otro formato, otro layout, etc. Pero en cuanto a al problema en sí de programación, no lo vimos necesario, e incluso más aún, el proyecto surge pensando en disminuir la cartera, ¿no? 600 SKU son como una cartera muy, muy grande, y entonces en tratar de empezar a acotarla para generar una cartera como más representativa de los ingresos generados en el CILE. Entonces, no, la respuesta es no se está encarando en esa línea. Bien. Mati, la próxima pregunta tiene que ver, dice, ¿qué especialización, pregunta Juan Lertora, qué especialización o curso de programación recomendás continuar luego del grado en ingeniería? Bueno, y yo la completo, digamos, si si te has especializado particularmente justamente en algún lenguaje de programación o cosas del estilo. Ok. La realidad es que especializarme en un lenguaje de programación, no, la respuesta es no. Sí fui aprendiendo o digamos, reaprendiendo diferentes lenguajes, como puede ser Python. En realidad es por donde va hoy el mundo, es por Python. Pero especializaciones creo que, o por lo menos por lo que observo entre mis compañeros y más, aquellas personas que por ahí se especializan en algún lenguaje, tipo, no sé, Java, por ejemplo, o C++, o cosas por el estilo, luego se le hace más complicado a la hora de querer encarar soluciones de problemas en otros lenguajes, porque naturalmente cada lenguaje tiene sus librerías y las van disponibilizando, y entonces hay cosas que están en un lenguaje, por ejemplo en Python, hay cosas que no están en R, hay cosas que están en R y no están en Python, y entonces caer en un solo lenguaje me parece incluso arriesgado, peligroso. En cuanto a la especialización después de la carrera, uno va aprendiendo constantemente en el día a día, y más cuando querés implementar cosas nuevas. Hay mucho de lectura, la verdad, hay mucho paper dando vuelta, y uno puede hacerse, o libros, y uno puede seguir aprendiendo. Hay muchos cursos, hoy es muy popular hacer cursos en línea, que incluso en estas plataformas tipo
Coursera, Udemy y demás, que quizá a veces son muy básicas en algunos cursos, pero que sirven para el primer paso. Y luego sí, internamente en YPF, en el COE, tenemos múltiples programas de capacitación y cursos en los cuales nos van guiando y nos van dando nuevos desafíos y nuevas técnicas a aprender, ¿no? Ok, bien, Gracias. Mati, buenísimo. Gracias. Acá hay otra pregunta de, bueno, Germán Queiruga, que ya se le contestó en el chat. Efectivamente, la charla va a estar subida al canal de YouTube de la FIC por si la quieren revisar después. Y hay una pregunta de Victoria Ashkar, que dice, bueno, excelente presentación, Mati, clarísima. Y la pregunta es, ¿cómo te resulta el proceso de comunicar los resultados de tu trabajo a algún tomador de decisiones? Sobre todo si has tenido que contradecir alguna opinión de alguien con experiencia en alguna tarea o área que te haya presentado un desafío, ¿no? Ok, bueno, también es muy buena pregunta. Sí, la verdad que siempre la comunicación de resultados o de tratar de traducir lo que uno ve en números a lo que representa al tomador de decisión es un desafío. Creo que, de todas maneras, como ingenieros industriales, somos, o esa es uno de nuestros fuertes, ¿no? La traducción entre lo industrial o el lenguaje o los resultados y lo que realmente, o la toma de decisiones que hay que hacer. Lo complemento con la respuesta que di anteriormente también. Me he formado o he hecho algunos cursos en cuanto a comunicación, a presentar eficazmente, a cómo representar datos, que ayudan mucho a la hora de tratar de traducir lo que uno obtiene en una simulación o en programación matemática. Sobre todo en programación matemática ahí es más complicado porque no tenés un medio gráfico que te lo pueda facilitar. Pero a la hora de comunicar no he encontrado mayores inconvenientes. Sí, tratar de a veces ir por diferentes enfoques que permitan esa comunicación, o sea, el entendimiento efectivo de lo que se quiere que se vea. Y después, obviamente, luego del trabajo del modelo, generalmente que es el más complicado que hacer, ¿no? El análisis que se hace duro, hay un trabajo que creo que no sé si lleva más tiempo, en general lleva menos tiempo, pero ese es más complicado todavía, que es tratar de generar formatos de la información que realmente expresen lo que uno quiere que se exprese. Dicho de otra manera, hacer gráficos que no sean gráficos por ser gráficos, sino que realmente muestren la decisión que está tomando el modelo, que pueda traducir todo ese mundo de ecuaciones y todo ese mundo de simulaciones y estadística a un formato o a un gráfico que lo resuma. A veces un solo gráfico resume todo y solamente nos enfocamos en la variable objetivo que queríamos o que necesitamos para convencer. Ese sí es todo un desafío. Me ha tocado por ahí contradecir a algún tomador de decisión, pero nada, son cosas que se dan el día a día y en el caso de contradecir es tratar de mediar también, son otras técnicas de tratar de mediar para que la solución o llegar a un buen puerto en donde la solución esté medio en la mitad, ¿no? De uno y otro. Gracias, Mati. Diego acá vuelve a preguntar, tomando la pregunta que hizo Juan antes, dice que, bueno, Mati, vos confirmás que la ciencia de datos nos abre, en particular los ingenieros industriales, una gran oportunidad. Dice, ¿crees que tenemos que profundizar en áreas, quizás a través de materias optativas de ciencias de datos en la carrera? ¿Y quiénes son los profesionales que no son ingenieros industriales que estarían compitiendo mejor en estos ámbitos o empresas? Con nosotros, digamos. Claro. Bien, la segunda parte de la pregunta se me complica contestar. La verdad no estoy convencido de quiénes son los que nos compiten básicamente en estas áreas. A ver, para análisis prescriptivo o este tipo de técnicas casi no se hace en la ciencia de datos.
Sí está muy de moda esto del deep learning y redes neuronales y tratar de obtener una salida en función de ver qué inputs pongo y obtener algo tipo forzado. Todavía no se conoce bien qué es lo que hace la red neuronal adentro, pero sí qué puedo obtener a partir de lo que ingreso y medio manipularlo por ese lado. Pero conocimiento específico de llegar a modelar un sistema y entender realmente lo que pasa físicamente para entender cómo interaccionan todas las variables es algo que no lo he visto. En cuanto a profundizar en ciertas materias o optativas, yo creo que es interesante. Quizá no se necesite mucha profundidad, si se quiere, porque naturalmente después, en el trabajo que te toque hacer, vas a profundizar más en ciertas técnicas, es decir, la ciencia de datos es aplicar estadística en un montón de técnicas o librerías que se van renovando constantemente en diferentes lenguajes. Especializarse en alguno de esos lenguajes, o como dije antes, o en alguna de esas técnicas, no creo que que tenga mayores ventajas, pero sí está bueno quizá hacer más foco sobre qué sé yo, análisis predictivo en cuanto a machine learning, a tratar de afinar el lápiz en el input que tomamos. Muchas veces, por ejemplo, bueno, en materias como administración de operaciones, ¿sí? Tomamos un problema tipo SILE, como el que vimos recién, más chiquito y lo resolvemos, pero tenemos los inputs del modelo, ¿no? Y a veces tenemos, por ejemplo, esto el pronóstico de la demanda es tal, ¿sí? De lo que fuese en la línea de producción. Entonces, nos hemos encontrado, o me he encontrado en múltiples situaciones en donde la solución, más allá del modelo desarrollado, mejora muchísimo cuando le damos un buen input y analizar ese input, por ejemplo, puede ser pronóstico de la demanda, en función a un tipo de técnica de análisis de datos, bueno, puede mejorar. No sé si es para una materia en particular, pero sí puede llegar a ser un beneficioso. Perfecto, Mati, muchas gracias. Acá tenés una serie de felicitaciones por parte de Ernesto Peroche, Gabriela Corsano. Bueno, y después hay una pregunta de Alejandro Pedroso, que dice, bueno, ¿cuántas variables tiene el modelo en GAMS? ¿Cómo se formuló el problema? Dice, en la formulación de las restricciones con variables discretas se tiene un gran potencial para mejorar los tiempos de cómputo. ¿Se utilizó alguna estrategia sistemática como State Task Network? Bien. Ok, sí, no se utilizó. Es cierto, hay un montón de variables discretas que justamente hacen que el modelo, que encontrar la solución óptima sea más complejo y el modelo se complejice. Son próximos pasos a realizar, es decir, siempre cuando yo le nombraba está en implementación, es que terminamos de modelar, terminamos de solucionar ciertos problemas y lo entregamos para que justamente en esta usabilidad de la herramienta, porque muchas veces pasa que en un primer alcance del proyecto sucede que se quiere incluir todo y luego cuando se empieza a utilizar se empieza a descomponer, ¿no? Y empieza a achicarse el modelo. Entonces, un modelo que era súper complejo y que tomaba un montón de variables discretas para tomar decisiones, empieza a decir, el mismo programador, el mismo usuario, empieza a decir, no, esto lo puedo tomar por fuera y podemos darle con otra estrategia al modelo y el modelo crece mucho. Y es por ese lado por el que vamos. Y en cuanto al tamaño del modelo, cuenta con 80.000 variables, genera 80.000 variables, o 90.000 aproximadamente, son la mitad o un poco más, son discretas, y es ahí la complejidad, y genera unos 40.000 restricciones, una cosa por el estilo. Ese es el tamaño del modelo. Perfecto. Bien, Mati, sí, no veo más preguntas en el chat. Están acá tiene una conversación entre Diego y Gabriela Corsano. Después se están divirtiendo. Pero bueno, Mati, sí, yo refuerzo un poco lo que decís vos. Creo que también durante ingeniería industrial tenemos mucha formación estocástica, si se quiere, de probabilidad
implementación operativa 2, en cadena de suministro, en administración de operaciones, siempre adaptamos esos problemas a que las cosas no son deterministas y están representadas por variables aleatorias. Así que creo que eso también sirve después de input a pensar los problemas con ese espíritu y haciendo énfasis en que las cosas no son concretas y que tienen cierta variabilidad. Así que bueno, Mati, acá yo en las felicitaciones, te volvemos a agradecer por parte de todos. Y bueno, y a todos la charla de vuelta va a estar en el canal de YouTube, ya se va a subir a la FIC. Y ya tenemos los correos y para el próximo seminario vamos a estar comunicando cuándo va a ser. No va a ser este horario, porque por ahí hay que coordinar con los profesionales y demás, pero supongo que en el término de un mes va a ser la nueva edición. Así que bueno, gracias a todos por la asistencia y espero que les haya gustado y hayamos cumplido las expectativas. Gracias, Mati, nuevamente. Gracias a todos. Muchas gracias, Gracias a Mati. ustedes, Gracias por la todos por participación. escuchar. Gracias, Dale. Matías. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chau, chau.